octubre pasado le dimos a conocer a usted la historia de Laurent Saleh, un opositor venezolano, activista, fundador de la ONG Operación Libertad, quien, pues luego de permanecer un largo tiempo encarcelado y siendo víctima de tortura, pues fue liberado gracias a presiones de la Unión Europea, pudo salir a España, donde se exilió, ahora está en México y vamos a platicar con él. Loren, muchas gracias por tomar la llamada. Muchas gracias a ti, hermano. Y bueno, para nosotros cada minuto que podamos hablarle al mundo de lo que pasó en Venezuela es clave. Y quiero, primero que nada, dar las gracias a todos los periodistas en el mundo que nos ayudan a mostrar lo que pasa en Venezuela. Estas ventanas de libertad valen oro cuando se vive en dictadura. Bueno, estás en un momento clave en México, con lo que está sucediendo en tu país y también con la postura mexicana frente a lo que ahí está ocurriendo. ¿Cómo evalúas las cosas desde México? ¿Cómo evalúas lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela y qué opinas de la posición mexicana? Bueno, en Venezuela hay un proceso de transición constitucional, porque así se establece en la Constitución, en sus artículos 233, 333 y 350, que frente a una usurpación de poder, la Asamblea Nacional asume el gobierno encargado para llevar al orden constitucional al país. Y en este sentido, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, un joven de nuestra generación que viene luchando por la democracia, asume este gobierno de transición, no porque sea una opción, ni porque sea una alternativa o una posibilidad, es porque es un deber constitucional. Maduro usurpa el poder. ¿Por qué lo usurpa? Porque él decidió ilegalizar los partidos, secuestrar, asesinar, escarcelar a los líderes de la oposición y no ir a unas elecciones libres y democráticas. Y su periodo terminó el 10 de enero. A partir de ahí, él usurpa el poder y por eso constitucionalmente se debe dar paso a un gobierno encargado que lleve la transición. Y eso es lo que está pasando. Y eso no tiene marcha atrás. Eso va a seguir adelante y nada ni nadie lo va a detener. Ahora bien, es importante el apoyo de la comunidad internacional, no a Juan Guaidó, no a un grupo, no a la oposición, el apoyo de la comunidad internacional a la Constitución Nacional, a la norma constitucional, a los derechos humanos en Venezuela. Y en ese sentido, la participación de países como México es clave, porque es que un país hoy obstaculice el desarrollo de la transición y hacia la democracia en Venezuela es injusto. Entonces, mi visita hoy aquí en México tiene ese objetivo, poder acercarnos al gobierno de México para hacerlos, mostrarles, ¿no?, qué es lo que está pasando en Venezuela y buscar junto a ellos la alternativa para una solución en Venezuela. México no puede estar de espalda a una realidad que es mundial. El mundo hoy está reconociendo este gobierno de transición y México puede ser súper clave para que se termine de dar la democracia en Venezuela, y yo tengo fe en eso y voy a apostar todo para que eso se dé. Yo creo que nosotros nos merecemos vivir en democracia. Loren, ¿tú crees que sea posible el diálogo que está proponiendo el gobierno de México junto con el gobierno de Uruguay en los términos en que se está proponiendo y en los términos en que se ha planteado la reunión que va a tener lugar en Montevideo? No, yo creo que, mira, Venezuela, nosotros tenemos años dialogando, intentando dialogar con el gobierno, y si tú ves, ¿cuándo ha habido diálogo? ¿Qué ha pasado? Bueno, cuando el gobierno ha manipulado y estos procesos de diálogo es cuando más encarcelan, asesinan y persiguen a la oposición. Parece mentira, pero es así. Tú ves las fechas cuando han propuesto un diálogo y la comparas con las cifras de detención y de crímenes de lesa humanidad y coinciden. El Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se han burlado una y otra vez de la comunidad internacional, de la iglesia, del pueblo, de todos los sectores. Y ahorita
no, o sea, ahorita de lo que se trata es de sacar adelante un gobierno de transición para que finalmente hayan elecciones libres en Venezuela. Aquí el único diálogo que puede haber es cómo va a ser la salida de Nicolás Maduro, porque es que si no estaríamos violando la Constitución y que un gobierno se preste para violar la Constitución, además con el terrible saldo de muertos, de hambre, de niños en las cárceles, oye, es totalmente injusto y miserable que nos pongan en esa situación. Entonces, aquí el diálogo que tiene que haber es, bueno, ¿en qué términos se va a ir el señor Nicolás Maduro? Y Ese es el único diálogo posible. Es que si no, uno, estaríamos violando la Constitución Nacional. Dos, estaríamos cometiendo una y otra vez el error de confiar que estas personas van a tener una postura cívica y razonable, cosa que han demostrado que no. Mira, en las últimas, el 23 de enero, en 72 horas, en el mundo se registró el mayor número de detenciones de niños, y eso fue en Venezuela. En las últimas horas se detuvieron más de 600 personas, más de 600 personas. ¿Y sabes por qué por qué Nicolás Maduro metió más de 70 niños en una cárcel? Porque esos niños salieron a protestar porque no tienen por qué comer. ¿Sabes por qué han detenido a más de 600 personas? Porque esas personas no tienen medicamentos, no tienen alimento y se están muriendo de hambre. ¿Sabes por qué han asesinado en las últimas horas más de 70 personas? Bueno, porque esas personas salieron a pedir comida y medicamentos. Entonces, aquí hay que frenar la violencia, aquí hay que frenar este baño de sangre. Y el baño de sangre y la violencia, ¿quién la ejerce? ¿Quién tiene los fusiles? ¿Quién dispara contra la gente? ¿Quién da órdenes de asesinar a niños y a manifestantes? Es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Entonces, a quien tienen que frenar es a estos señores que han demostrado que están dispuestos a cometer los más horrendos crímenes con tal de mantenerse en el poder. Y por eso es importante que se apoye la Constitución Nacional, por eso es importante que se apoye este proceso de transición, porque Maduro lo sostiene hoy dos cosas, nada más: las armas y la comunidad internacional. Y las armas cada vez son menos, porque hoy hay un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso en las últimas horas han detenido más de 140 militares. Porque ¿qué está pasando? ¿Y qué le estamos pidiendo nosotros a las Fuerzas Armadas? No es que volteen sus fusiles contra Maduro, no que disparen o vayan contra un sector, no. Simplemente es que dejen de dispararle al pueblo, que dejen de dispararle a la gente. Y eso lo están haciendo los soldados. Los soldados hoy venezolanos prefieren ir presos. Imagínate, prefieren ir presos que seguir las órdenes de Nicolás Maduro y disparar contra el pueblo. Y eso es lo que le estamos pidiendo, que bajen los fusiles. Laurent, yo sé que tú quieres hablar más de la situación que está viviendo hoy en día tu país que de tu propio caso, pero me parece que tu caso ejemplifica lo que ha sido hacer activismo, hacer política de oposición en los últimos años en Venezuela. Relátale brevemente a nuestra audiencia, para quien pues no lo sepa, lo que tú viviste en los últimos años. Bueno, mi historia, digamos que es la historia de muchos, lamentablemente. Lo que pasa es que defender los derechos humanos, defender la vida y la libertad en Venezuela significa enfrentarse a la peor expresión de un Estado terrorista. Fui secuestrado en el 2014, ya había sido secuestrado y detenido varias veces desde el 2007, cuando decidimos salir, pero en el 2014 me secuestran y me golpean y me encierran en la tumba. La tumba es un centro de tortura que queda en el sótano 5 del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia en el centro de Caracas. Este laboratorio de tortura queda debajo del metro de Caracas. Imagínense que en la ciudad principal de tu país hay un edificio moderno controlado por cubanos y rusos, ¿no?, donde opera el Servicio de Inteligencia, y en el sótano, debajo del metro de la ciudad, está este lugar. Nada más la sensación de saber que están pasando miles de personas sobre ti y que no tienen ni idea de que te tienen ahí enterrado vivo, con temperaturas muy bajas para infligir dolor, con una luz blanca intensa, prolongada, para lastimarte los ojos, con sonidos sistemáticos para alterar tus nervios, más la tortura física, más las presiones a tu familia.
A eso se le somete a los activistas en derechos humanos. Recordemos que cuando no fue que me liberaron, fue que me desterraron. Tuvo que ir el gobierno de España a sacarme de la celda y llevarme con el compromiso de que yo nunca iba a regresar a Venezuela. Imagínense esa locura. Días antes habían secuestrado al concejal Fernando Albán y lo torturaron hasta asesinarlo. ¿Y sabes qué hicieron? Lo arrojaron del piso 10. Ese mismo edificio, ¿verdad? De ese mismo edificio, Sí. en el centro de Caracas. Dime, ¿por qué lo hacen? Para que la gente vea hasta dónde son capaces de llegar y aterrorizar a la población. Porque son unos terroristas. Por eso es que hay tantos presos políticos y muchos ni siquiera son gente común, ni siquiera son activistas. La ama de casa, el médico, el enfermero, el chofer. ¿Por qué? Porque necesitan mostrarle a la gente que ellos pueden hacer lo que sea con un individuo, destruirlo, aplastarlo, torturarlo, y nadie puede hacer nada. Y de este modo generar pánico en la colectividad y controlarla. Así actúa el régimen de Nicolás Maduro, un régimen criminal que está comprometido con el narcotráfico mundial, y por eso se quieren aferrar al poder y están dispuestos a matar a todo el que amenace su estadía en el poder. Esto tiene que acabar. O sea, en pleno siglo XXI, en 2019, que la comunidad internacional permita que eso pase, oye, es terrible. Porque la pregunta que nosotros le hacemos, ¿cuántos muertos más? Lo que yo le pregunto al Papa, o sea, ¿cuántos niños más tienen que morir? O sea, ¿cuántas madres más tienen que enterrar a sus familiares? ¿Cuántos presos más tienen que haber para que definitivamente le digan a Maduro que se tiene que ir? ¿Cuántos muertos? Que alguien nos diga cuántos muertos nos falta, cuántos litros de sangre más falta para que le digan a Maduro que se tiene que ir. O sea, ¿qué culpa tenemos nosotros? Hermano, nuestra generación no conoció la democracia. Nuestra generación se nos ha castigado, se nos ha perseguido, se nos ha torturado, se nos han encarcelado, nos han expulsado del país. ¿Y qué hicimos nosotros? Si cuando antes de llegar Chávez nosotros éramos unos niños o ni siquiera habíamos nacido. Entonces, oye, no es justo que no nos den el derecho a vivir en paz. 4 millones de venezolanos han tenido que salir, huir, y nadie huye de su país por gusto. Y hoy, hermano, mi celda no está vacía. A mí me sacaron de ahí, pero ahí metieron a otro inocente. Sí. Y mientras usted y yo estamos hablando, ahí lo están torturando. O sea, mire, yo sé lo que es eso. Cada segundo en una celda de castigo, cada segundo de golpe, de electricidad, de frío intenso, de luz intensa, yo sé lo que significa eso. La gente no tiene ni idea lo que significa ese infierno y por qué nos tienen que condenar a eso. Yo todavía, después de 4 años, 1 mes y 7 días, estoy esperando un juicio. A mí nunca se me hizo un juicio, a mí nunca se me hizo ni siquiera una audiencia de presentación. La audiencia de presentación es el previo al juicio, donde te dicen de qué te acusan. Eso ni siquiera me hicieron. Y la mayoría de las personas que están presas por razón política ni siquiera se les hace un juicio nunca. ¿Eso cómo se llama? Eso es un secuestro. Entonces, oye, ¿qué nos piden? Que nosotros no vamos a usar la violencia, nosotros no vamos a usar los fusiles, y por eso, después de 20 años, los venezolanos siguen marchando y manifestando, sabiendo incluso que van a llegar a una barricada y le van a disparar a quemarropa. Entonces, ¿qué nos pide la comunidad internacional? ¿Qué nos pide? Nosotros no vamos a usar la violencia, y nosotros necesitamos que la comunidad internacional diga a Maduro, señor, usted se tiene que ir ya. Usted no puede seguir matando gente a diestra y siniestra. O sea, y es duro, mira, esto que estamos viviendo es duro, es injusto. Por eso vamos a hacer todo lo posible para sacar adelante este gobierno de transición, este proceso, para que finalmente en Venezuela se den unas elecciones libres y democráticas y los venezolanos puedan regresar a su país, que los niños puedan comer, que las madres puedan darle los medicamentos a sus hijos, que los venezolanos no tengan que estar caminando miles de kilómetros cruzando los Andes buscando comida porque en Venezuela no tenían alimentos, y que la participación de América Latina en este proceso es clave, y justamente es la participación de América Latina en decirle a Maduro que ya no más, lo que va a evitar que sigan asesinando gente en nuestro país.
Pues Laurent, te han escuchado de extremo a extremo de México y vamos a seguir como hemos estado en los últimos meses, años diría yo, pendientes de la situación en Venezuela. Te agradezco mucho que hayas estado con Gracias a ti, nosotros esta hermano. mañana. Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, Laurent Saleh, quien es activista venezolano, deportado en octubre pasado, como ya escuchó usted, a España, sacado de su celda para ponerle un avión rumbo al aeropuerto de Madrid. Ahora está en México.